Samuel capítulo 19. Y vamos a mirar el versículo 10 al final. Cuando lo tenga listico, le invito a que se ponga de pie. Hoy vamos a estar, recuerde que en estos días vengo hablando respecto a la guerra espiritual. Y hoy voy a estar hablando como un poco acerca de la adoración en la guerra espiritual. Porque pues hemos estado hablando, en la predicación anterior estuve hablando un poquito acerca de aprender a entender que la lucha realmente no es contra carne ni sangre. Y ahora vamos a hablar sobre la adoración. Ahí dice en el versículo 10, terminando el versículo, dice: David huyó y escapó aquella noche. Solamente lo vamos a dejar así. David huyó y escapó aquella noche. Podemos tomar asiento. Como les estaba diciendo, hemos estado hablando de esa guerra espiritual. En la predicación anterior estoy hablando de que nosotros tenemos que concientizarnos de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, porque veíamos cómo Saúl quería a David, pero en un momento su corazón empezó a moverse en contra de David fuertemente. Obviamente Dios, y como de pronto explicaba mi esposo, aún el enemigo usó lo que estaba en el corazón de Saúl, para que se levantara contra David. Pero inicialmente no era la intención de Saúl atacar a David. Lo que pasa es que cuando empieza a haber todo este mover de guerra espiritual, empiezan a moverse muchas cosas y a cambiar muchas circunstancias. Y por esa razón también es muy importante que usted y yo empecemos a tener en cuenta un arma que se hace muy necesaria en la guerra espiritual, y es la adoración. Y por esa razón yo quiero invitarle que usted vaya al Salmo 39. Perdón, 59. Este salmo del que le voy a hablar lo escribió David en la parte que se narra en el capítulo 19, versículo 11 en adelante. Cuando David huye de Saúl y va y se esconde donde su esposa Mical, él escribe este salmo, ¿ok? Yo se lo quiero leer en una versión diferente. Salmo 39, versículo 1, se lo quiero leer en una versión, perdón, sigo con el 39, 59, versículo 1, y se lo quiero leer en la PDT, que de pronto es una versión muy entendible, y dice así, voy a leer del versículo 1 al versículo 4. Al director, y yo quiero que usted escuche esto porque uno a veces no lee las introducciones de los salmos, pero dice: al compás de no destruyas. Y yo me quedé como, y es que habían compases, no destruyas, si destruyas, yo me quedé como pensando, o sea, ¿cómo sería un compás de no destruyas? O sea, no sé cómo sonaría esa melodía de no destruyas, porque eso es lo que yo entiendo ahí. Al compás, traté de buscar qué significaba eso, y no pude encontrar qué significa, pero dice al compás de no destruyas. Es más, si usted se va al Salmo 60, vuelve y dice al director, al compás de el lirio del pacto. Pues no sé qué significa. Lo que sí sé que significa es que ese título está asociado con el tipo de salmo del que se va a hablar, ¿cierto? Y entonces en ese Salmo 59, lo que David le va a decir a Dios es: por favor, Señor, ayúdame, por favor, defiéndeme, por favor, protégeme, por favor, no permitas que mis enemigos me destruyan. ¿Ok? Entonces, David escribe este salmo, escúcheme bien. Hoy estamos hablando de la adoración en la guerra espiritual. Escribe este salmo en un momento en que está huyendo, y ahorita vamos a mirar un poquito más de eso. Está escapando porque lo quieren matar. ¿Por qué yo le hago esa aclaración? Porque cuando usted lo están persiguiendo, cuando usted lo están atacando, cuando usted se siente aprisionado, usted hace un salmo.
Eso es lo que yo quiero que usted empiece a analizar. Y entonces él hace este salmo y dice: al director al compás de no destruyas. Poema de David cuando Saúl envió gente a su casa para tratar de matarlo. Dios mío, sálvame de mis enemigos. Ayúdame a derrotar a los que me atacan. Rescátame de los que hacen el mal. Sálvame de esos asesinos. Ellos tratan de matarme, Señor. Hay hombres perversos que quieren atacarme a pesar de que no he cometido ningún delito ni pecado. No he hecho nada malo. Sin embargo, corren ellos listos para atacarme. Levántate y ven a ayudarme. Mira lo que está sucediendo. Tú eres el Señor, Dios de los ejércitos, el Dios de Israel. Observe esa oración. La nota, por eso se la quise leer en esta versión. La nota muy elaborada o sencillamente es una expresión de la situación que en ese momento David está viviendo. Simplemente le está colocando delante de Dios su situación. Y yo quiero llevarle más abajo al versículo 9. Yo te cantaré mis canciones de alabanza, porque tú, Dios, eres mi refugio. Dios con su fiel amor vendrá a mi encuentro, me ayudará a derrotar a mis enemigos. Versículo 16, pero yo cantaré a tu poder y por la mañana cantaré, ¿cómo? Imagínense que en esta versión dice, alegre alabando tu fiel amor, porque tú eres mi refugio, mi protección en tiempos de peligro. Ahora, yo quiero contarle un poquito, ya teniendo este salmo sobre la mesa, un salmo de adoración en medio de una guerra. Yo quiero contarle un poquito qué estaba pasando en ese momento, porque mire, lo que está sucediendo es que David, si usted se devuelve ahí al capítulo 19, versículo 8, que fue con lo que terminé la predicación anterior, acababa de llegar de una guerra contra los filisteos y le había ido bien, súper bien. O sea, él había ganado, había vencido a los enemigos y había llegado victorioso. ¿A dónde llegó? A su casa. ¿Cuál era la casa? El palacio. Él vivía en el palacio. Él vivía, ya estaba casado con Mical, se la pasaba mucho tiempo en el palacio y luego iba a su casa. Y él llegó, mire que no llegó directamente donde su esposa, porque parece que Saúl le dijo, venga a tocarme otra vez el arpa. Y hasta aquí él estaba ya yendo donde el rey, su suegro. Entonces de pronto le dijo a Mical, mija, yo vengo muy cansado de esa guerra, pero su papá necesita que yo le ayude, yo voy a ir un ratico y ahorita me voy para la casa. Y se fue a estar con Saúl y estaba ahí tocando el arpa. Él estaba, escúcheme bien esta palabra, su vida estaba viviendo el curso normal. Lo que constantemente ya David vivía, esa era su rutina diaria. Ir a la guerra, estar con su esposa, ir a tocarle el arpa a Saúl. David estaba viviendo su vida normal. Y de un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos, todo se empezó a revolcar. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando empieza a tocar el arpa, dice que el espíritu malo vino de parte de Saúl y volvió a tratar de matarlo. Y en ese momento, David huye. Pero le quiero decir algo, porque yo quiero que usted que contextualicemos lo que está pasando. No solamente se trata de que David huye, sino de qué está sintiendo David en ese momento que le está pasando eso. Y es que me llama mucho la atención porque esa palabra huir significa revolotear, desbandada, desterrado. ¿Sabe qué le está pasando a David en ese momento? Y por eso me impactó esa palabra huir ahí. Se le está desbaratando la vida. Porque ya es la segunda vez que su suegro le tira una lanza. Y a él se le está desbaratando la vida. Él se está empezando a sentir como ¿para dónde agarro? Como ¿qué hago?
Como, pero ¿por qué este tipo está conmigo así? ¿Pero por qué me está atacando de esta manera? ¿Pero por qué me están pasando estas cosas? ¿Pero qué está sucediendo? Pero, y entonces me va a tocar irme ¿para dónde? ¿Y entonces yo qué voy a hacer? Y él empieza a sentir dentro de él, a experimentar dentro de él una conmoción. Y yo quiero que usted piense en dónde se empieza a mover más fuertemente esa guerra espiritual. En los seres humanos, ¿en dónde? Aquí, aquí. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted y yo entramos en esos procesos de guerra, en esos procesos de ver que muchas cosas se revuelcan, que muchas cosas se levantan dentro de nosotros, afuera de nosotros empieza a haber un montón de conmoción, pero dentro de nosotros también, porque usted empieza a tener una guerra entre la carne que ve las circunstancias y el espíritu que le dice, cree en el Señor, cree en el Señor. Y piense por un momento, ¿qué empieza a ganar? ¿Qué empieza a volverse más fuerte? ¿Qué empieza a tener más peso? Mire, usted y yo empezamos a sentir, bueno, y entonces, si Dios está conmigo, si Dios esto, yo me imagino que David pensó, pero el Señor no fue el que me ungió para que yo fuera el rey, y entonces ya estoy aquí, yo pensé que era que mi suegro me iba a dar el puesto. Y resulta que es que lo que me está cogiendo es rabia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cómo lo va a hacer? Ya me casé, ya tengo una esposa. Justamente cuando mi vida está en el punto más estable, en el punto económico más estable, en el punto familiar más estable, en el punto laboral más estable, justo ahí se me empieza a desbaratar la vida. Y David puede empezar a luchar entre su carne que sufre por las cosas que le están pasando y su espíritu que dice, Dios está contigo. Y empieza esa batalla dentro de él. Y entonces llega y sale corriendo para donde su esposa, en esa expectativa, en esa incertidumbre. Bueno, ¿qué va a pasar ahora? Y posiblemente él está ahí, entra a la habitación, empieza a orar, empieza a decirle al Señor, Señor, por favor, líbrame, ayúdame. Y en ese momento resulta que Saúl ha enviado mensajeros. Mire el versículo 11. Saúl envió mensajeros a la casa de David para vigilarlo a fin de matarlo por la mañana. Y entonces ahora empezamos a notar, empezamos a observar algo muy, muy tremendo, porque de alguna manera nosotros tenemos que aprender a también dar como algunos pasos respecto a esa adoración en la guerra espiritual. Empezamos a observar que en ese momento en que él está ahí, quizás sintiendo la necesidad de buscar a Dios, sintiendo la necesidad de acercarse a Él, el enemigo no se ha quedado quieto. Porque es que usted y yo empezamos a adorar o empezamos a orar, pero no significa que la guerra se detuvo. No, la guerra está arreciando. La guerra sigue adelante. Y así como el Señor se mueve, el enemigo también. Y entonces en ese momento Saúl envía mensajeros. Y mire, ¿sabe algo? Yo estoy convencido que de la misma forma sucede a nivel espiritual. El enemigo envía mensajeros espirituales. Personas no, seres espirituales que están. Porque la palabra de Dios dice que Satanás anda como león rugiente. ¿Y cómo lo hace si él no es omnipresente? Él envía mensajeros. Él envía esas cosas espirituales que están allí, observando, observando, observando. Y entonces aquí David está rodeado por mensajeros que tienen una autoridad. ¿Por qué digo que tienen una autoridad? Porque Saúl les ha dado el permiso de matarlo y están allí, ahí, rodeando con un propósito. Tienen una autoridad y tienen un propósito. Hay que matarlo. Y entonces empiezan allí a merodear, pero ¿sabe algo? O sea, por eso es que me parece bonito, porque Dios empieza a mostrar cómo se mueven las cosas, porque al mismo tiempo que Saúl envía mensajeros para dañar a David, dice el texto bíblico, sigue diciendo ahí, versículo
la parte B de ese mismo versículo 11, pero Mical, mujer de David, le avisó. Dios puso también mensajeros al lado de David. Y dice, le avisó, si no pones a salvo tu vida esta noche, mañana te darán muerte. O sea, mientras que estaba ahí David, agazapado, buscando quizás la presencia de Dios, viene Mical y como buena mujer se asomó por la ventana a chismografiar. Sí, eso Dios también lo utiliza. Y entonces se asomó a la ventana y se dio cuenta, hey, están buscando a David. Esa gente son de la guardia de mi papá. Esos son soldados de mi papá. E inmediatamente se acerca. Yo quiero que usted piense en este momento cómo la adoración se mueve en el reino espiritual. Yo quiero que usted analice eso, cómo la adoración se mueve en el reino espiritual. ¿Por qué le digo eso? Porque cuando usted y yo estamos en caos, cuando usted y yo estamos en conflicto, cuando usted y yo estamos viviendo una batalla y usted y yo nos arrodillamos y empezamos a adorar y empezamos a orar y empezamos a buscar el rostro de Dios, yo les he dicho a ustedes, tenemos que recordar que el medio espiritual se está moviendo y el Señor empieza a mover cosas a su favor, porque el enemigo está moviendo cosas en su contra. Y entonces es como que uno dice, no, pero es que es muy de buenas David, que la mujer salió a la ventana y se dio cuenta. No, es que el Señor empieza a mover cosas y yo por eso quiero animarles a que nosotros vayamos trabajando un poco más esa parte de esa guerra espiritual de una forma también visible. Es decir, usted y yo tenemos que aprender a leer las circunstancias, a mirar cómo el Señor se está moviendo en medio de las circunstancias, a favor o en contra, porque el enemigo también ataca en contra. Entonces nosotros tenemos que aprender a leer eso. Mire, a mí me ha impactado mucho porque a veces yo he aprendido a veces que cuando hay un percance y uno a veces no puede hacer algo en el momento en que lo tenía que hacer, Dios ahí se está moviendo muchas veces. Porque el Señor sabe, tengo que retardar esto para que cuando salga en el tiempo perfecto. Y a mí me ha pasado ver eso. Y usted, por ejemplo, es pensando, es que yo necesito que desembolsen ese préstamo para poder hacer esa compra de este negocio que tengo. Y se demora, y se demora, y se demora. Y sabe algo, mientras usted esté adorando, y mientras usted esté orando, y mientras usted se esté rindiendo a Dios, y mientras usted esté sujetando su carne angustiada al Espíritu, creyendo en que Dios se está moviendo, no se preocupe, que si eso se está demorando, el Señor está moviendo los tiempos. Pero si usted está en la circunstancia, usted está en la dificultad y lo que hace es desesperarse, y enseguida lo vamos a ver, y hacer las cosas a su manera y no busca el rostro de Dios y no lo busca en adoración, yo no le puedo asegurar que el Señor le va a fortalecer ni le va a respaldar en su guerra espiritual, porque la adoración es una herramienta en la guerra espiritual. Y por eso yo le estoy diciendo, mire las circunstancias que se empezaron a mover. Porque ¿cuáles fueron las circunstancias? Entonces Mical le dice a David, David, si usted no huye hoy, mañana lo matan. ¿Acaso a ella le habían llamado por el celular o le habían mandado un WhatsApp diciendo que lo mataban al otro día? No, eso era lo que Saúl le había dicho a sus mensajeros. Vayan a vigilarlo esta noche que mañana lo matan. Y su esposa, sin saber todo eso, se va y le dice, mi hijo, si usted no se va hoy, mañana lo matan. ¿Cómo sabía ella eso? Pero el Señor se mueve en ese discernimiento. Y entonces el versículo 18 dice, versículo ese mismo, el 12, Mical descolgó a David por una ventana y él salió, huyó y escapó. Y mire, ese huyó y escapó ya es la segunda vez que se lo menciono. David le toca huir, le toca escapar. En este momento él no se está enfrentando al enemigo, no, él está enfrentándose al enemigo espiritualmente. Físicamente le está corriendo, pero espiritualmente
es que él lo está enfrentando en alabanza. Y huye y escapa. Y ahora yo quiero que usted vuelva y piense, ¿qué tiene en la cabeza David? Y ahora lo que David empieza a tener en su cabeza, después de terminar ese tiempo de adoración, ese tiempo de oración, como que el Señor le pone en su cabeza que se vaya para donde Samuel. Y entonces en el versículo 18 dice, huyó pues David y escapó y fue a donde estaba Samuel en Ramá. Y entonces llega allí donde está Samuel y está ahí con Samuel, pero le empieza a contar, dice el texto bíblico, que le empieza a contar lo que Saúl está haciendo. Ahora, yo quiero que usted piense por un momento, ¿por qué él tira para donde Samuel? Y mire, quizás él piensa, Samuel es mi pastor. Yo voy a ir donde el pastor a ver que me diga qué vamos a hacer. O sea, él buscó la línea espiritual. Él buscó a alguien que le guiara con una mentalidad espiritual. ¿Sí o no? No, yo me voy a ir para donde el pastor. O quizás dijo, yo me voy a ir para donde el juez. Pues él es el juez en este momento, entonces que venga a ver cómo resuelve este problema. Este es el juez de Dios. O yo me voy a ir ante el profeta, porque este fue el que me dijo que yo iba a ser el rey. Entonces que me diga, entonces, ¿qué sigo haciendo ahora? Ahora, ¿cómo resolvemos este problema? Pero el hecho es que se va para donde él y de alguna forma le piensa que Samuel le puede explicar lo que está pasando, o quizás le puede decir de parte de Dios alguna instrucción, de parte de Dios alguna dirección. Y me llama mucho la atención que Samuel ahí en ese texto no nos cuenta qué le dijo, sino qué hizo. Porque sigue diciendo ahí en el versículo 18, y le contó todo lo que Saúl le había hecho. Y David y Samuel fueron y se quedaron en Naiot. Resulta que Naiot era conocido como un barrio donde había una antigua escuela profética. O sea, como que Samuel se lo llevó para retiro espiritual. Camine, nos vamos para la escuela profética, allá nos encerramos, oramos, adoramos, buscamos al Señor, nos fortalecemos en el Señor. Pero lo que me gusta de eso que él hace es que dice, fueron y se quedaron. ¿Y sabe qué significa eso? Se sentaron, descansaron, empezaron a esperar que va a ser Dios. Cuando usted y yo guerreamos espiritualmente y nuestra guerra está respaldada en adoración, Dios nos permite sentarnos. Dios nos permite descansar. Dios nos da la capacidad de esperar. ¿Cómo le parece a usted? Uno pensaría, Samuel le compró un tiquete y lo mandó para el África para que no esté cerca del rey mientras lo matan. Y él puede llegar a gobernar. Esa no es la solución física que usted haría si están diciéndole que lo van a matar. Esa no es la solución física que usted haría si le están diciendo que lo van a secuestrar. Eso no es lo que nosotros haríamos siendo cristianos cuando enfrentamos nuestros problemas naturales. No es lo que siempre hacemos. No estamos mirando cómo nosotros lo resolvemos en vez de ir a inclinarnos delante de Dios y mirar Él cómo puede mover las circunstancias. No somos nosotros los que somos mirando de dónde sacamos. Pero Dios en medio de la adoración guió a Samuel, a David, a Samuel. Y Samuel le enseñó a David a reposar. ¿Y cómo le parece que mientras David reposaba, Dios peleaba por David? Porque entonces sigue avanzando la historia y dice entonces, versículo 19, y se le informó a Saúl, David está en Naiot en Ramá. Volvemos a lo mismo. ¿Significa que el enemigo ya fue vencido? ¿Significa que la guerra se ganó? ¿Significa que el enemigo no va a seguir atacando? No, la guerra no se ha ganado. Pero David está quieto. David está esperando. Y como le informan a Saúl, entonces Saúl inmediatamente ¿qué hace? Sigue diciendo, así que Saúl envió mensajeros para llevarse a David, pero cuando vieron al grupo de los profetas profetizando y a Samuel de pie presidiéndolos, el Espíritu de Dios vino sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Cuando se lo dijeron a Saúl, envió otros mensajeros y también ellos profetizaron. Y por tercera vez Saúl envió mensajeros y ellos también profetizaron.
¿Qué está pasando? Mientras David aprende a reposar en la mano del Señor. ¿Sí vemos cómo Dios pelea por él? Pero iglesia, el día de ayer en el ayuno hablábamos de algo. Y es que no estamos cansados. Ni como líderes, ni como ovejas estamos cansados porque tengamos muchos problemas. Estamos cansados porque no estamos yendo a la fuente a llenarnos. Y por eso estamos jalando nuestras situaciones en nuestras manos. Estamos olvidando la intimidad con Dios. Estamos olvidando que tenemos que ayunar, que tenemos que orar, que tenemos que sacar tiempos provechosos en la presencia de Dios, porque Él es el Señor Todopoderoso. Pero usted dice, no voy al ayuno porque tengo que trabajar. Sí, vaya, siga haciendo las cosas en sus fuerzas. No sea capaz de menguar para que Él se fortalezca. Mire, yo recuerdo, y yo no les digo esto, iglesia, porque yo sea pastora de una iglesia. A mí Dios me enseñó este principio hace muchos años. Tenía 14 años cuando Dios me lo enseñó. Alguna vez en mi iglesia, cuando yo tenía 14 años, iba a haber algo que se llamaba 12 horas con Jesús. Era todo un sábado, 12 horas con Jesús. Y ese fin de semana yo tenía que terminar un trabajo de historia del arte. Para los que recordamos cuando veíamos historia del arte en el colegio, esa era una cosa. A mí me habían puesto a hacer un libro sobre San Agustín y tierra adentro, con fotos, con todo digitado, argollado. Era un libro por ahí de 50 hojas. Yo ya había investigado todo lo que tenía que investigar, yo ya había hecho todo lo que tenía que hacer, ya tenía que coger la máquina y tenía que digitar todo lo que tenía que ir en ese libro y pegar todas las imágenes calcadas, no fotocopia, calcada en papel mantequilla, con lápiz de carbón, con carboncillo. Y yo tenía que tener todo eso y ya estaba todo listo, pero tenía que terminar de digitar, imprimir, pegar y mandar a encuadernar. Y ya no tenía sino ese fin de semana. Y dicen en la iglesia, son 12 horas con Jesús. Y yo le decía al Señor, Señor, 12 horas. Y tengo que ir el domingo por la mañana al culto también. Y sabe algo, yo me arrodillé y yo le dije al Señor, Señor, yo quiero ir a las 12 horas contigo. Entonces, haz algo, porque yo no sé cómo voy a tener este trabajo listo para el lunes. Y yo me fui para las 12 horas con Jesús. Y fue un tiempo de mucha bendición para mi vida. Y luego el domingo fue al culto. Y el domingo en la tarde y el sábado por la noche. Y yo recuerdo que me faltó terminar algo del trabajo. Pero cuando yo llego el lunes y a mí me decían, ¿en serio Dios hace esas cosas por una? Sí. Cuando yo llego el lunes, la profesora se enfermó y no fue al colegio. Y nos dieron plazo para entregarlo hasta la siguiente clase. Yo he visto a Dios hacer eso muchas veces en mi vida desde los 14 años. Cuando yo a Él le doy mi primer lugar, Él trabaja a favor mío. Pero usted y yo no le creemos a eso. Y por eso seguimos haciendo guerra espiritual en nuestras propias fuerzas. Y entonces, cuando Saúl viene y ve y dice, ¿cómo así? He mandado 3 grupos de mensajeros y nada pues que pueden traerme a este tipo. Me voy yo. Y agarra y se va. Y dice el versículo 22, entonces él mismo fue a Ramá y llegó hasta el pozo grande que está en Secú. Versículo 23, y él prosiguió hasta Naiot en Ramá, y el Espíritu de Dios también vino sobre él, e iba profetizando continuamente hasta llegar a Naiot en Ramá. Se quitó además la ropa, también profetizó delante de Samuel, y estuvo echado desnudo todo aquel día y toda la noche. Por lo que suele decirse también está Saúl entre los profetas. El Espíritu de Dios no le permitió a Saúl tocar a David. Y no solamente el Espíritu de Dios no le permitió a Saúl tocar a David, sino que lo obligó a despojarse de su ropa. Y ahora usted dirá, ¿cómo así que desnudo? Pues según los teólogos, la desnudez de ese tiempo no es igual a la desnudez de hoy en día. Me explico. Para ellos estar desnudos era estar
en calzoncillos. Y para ellos estar en calzoncillos era estar en una túnica blanca. Parece ser, porque el término que se utiliza ahí cuando dice que se quitó la ropa, lo que está diciendo es que se quitó el manto muy costoso. Y cuando está hablando de un manto muy costoso, está diciendo que se quitó el manto de rey, el manto real. O sea, que ¿qué fue lo que hizo el Espíritu de Dios? Le quitó su investidura de rey. Casi que le dijo en la cara: Saúl, te estoy diciendo que ya no eres rey. Saúl, te estoy diciendo que ya yo no estoy respaldándote. Saúl, te estoy diciendo que ya eres una persona común y corriente, como cualquier otra. Saúl, te estoy humillando, porque no te estás enfrentando a David, te estás enfrentando a mí. Y eso es lo que usted y yo tenemos que aprender. Mire, yo les hablé a ustedes, ¿cuándo se da guerra espiritual? Cuando hay un propósito que Dios tiene con su vida y cuando usted es una persona con un carácter que quiere obedecer a Dios. Ahí usted puede entender que hay guerra espiritual, no que usted tiene problemas, porque entonces todos diríamos, entonces cada vez que yo tengo problemas estoy en guerra espiritual. No. Usted y yo tenemos que discernir la guerra espiritual. La guerra espiritual se da cuando Dios está teniendo un propósito con usted y cuando usted está desarrollando un carácter que quiere agradar a Dios. Eso trae llenura del espíritu y el enemigo se levanta contra el propósito, no contra usted. Y por eso Dios le está diciendo, tú me estás atacando a mí, porque David es mi instrumento para mi propósito y tú estás atacando, es mi propósito. Yo tengo un propósito con David y tú quieres matarlo, tú no lo vas a poder matar porque yo tengo un propósito con él. Y sabe algo, yo siempre le he dicho al Señor, gracias, porque mientras Dios tenga un propósito conmigo aquí en esta tierra, así a mí me quieran matar, no lo van a poder hacer. Porque Dios tiene un propósito conmigo. Y usted tiene que entender eso. Hay personas que le tienen miedo a la muerte. Yo le voy a decir algo, esté en el propósito de Dios. Que mientras usted esté en el propósito de Dios, Dios va a guardar su vida hasta que termine ese propósito. Dios entiende sus propósitos y nosotros tenemos que aprender a entenderlo. Entonces, ahora, pensemos por un momento. ¡Bravo! Ganamos una batalla, pero no. La adoración nos permite ganar batallas en la guerra espiritual. No significa que hayamos ganado la guerra. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que usted dice, sale de esta predicación y dice, bueno, Señor, ante la guerra espiritual que se levante contra mí, yo voy a adorarte. Y usted sale dispuesto a adorarlo. Y esta semana, muy juicioso, lo adora. Ganó una batalla. La semana entrante empezó otra batalla. Y usted estaba como desanimado esa semana y ya no quiso hacer devocional, ya no quiso venir a la iglesia, ya no quiso buscar del Señor, ya no quiso adorarlo. Y esa semana la guerra le cogió y le dio media vuelta. Se lo voy a mostrar, a David le pasó. Capítulo 20. Parece ser que mientras Saúl estaba en toda esta locura, dice el capítulo 20, versículo 1, entonces David otra vez ¿qué? Huyó de Naiot de Ramá. ¿Cierto? Porque ahí dice que Saúl estaba profetizando delante de Samuel. ¿Dónde estaba David? Pues posiblemente Samuel le dijo a David, mijo, váyase mientras el Señor está aquí defendiéndolo, váyase. Y David sale y se va. Pero entonces en ese proceso de que sale y se va, ahora ¿para dónde coge? Y ahora parece ser que le pasó lo que nos pasa a muchos. ¿Qué nos pasa a muchos a veces? Que cuando tenemos una victoria, bajamos la guardia. Y por ahí dice una frase que un pastor usaba hace mucho tiempo, que Satanás se aprovecha de las mieles de las victorias del cristiano. Porque cuando usted y yo tenemos una victoria espiritual, ya como que, yo estoy lleno espiritual, yo vine de ese retiro espiritual lleno, no, esa vigilia que hubo en la iglesia ese día, yo salí lleno, y entonces al otro día, hoy es primero de enero, voy a hacer devocional. Anoche que nos acostamos a las 2 de la mañana en la iglesia, no, yo ya no tengo que orar, no, y esta semana, estamos comenzando el año, que nos vamos a poner a orar tanto, y usted y yo,
Y aun cuando las cosas se calmaron, no significa que la guerra había terminado. Se ganó una batalla. Y entonces David, corriendo y corriendo y corriendo, sale para donde Jonatán. Y entonces yo quiero empezar, que empiece a mirar, porque aquí no dice, escúcheme bien, no dice que David hizo un salmo. No, dice que estaba en un lugar de retiro espiritual. Dice que Dios peleó por él y venció. Pero no dice que David buscó a Dios nuevamente para pedir para dónde iba. Y se fue para donde Jonatán. Y ahora mire los errores que empieza a cometer. Hay una diferencia entre usted hacer guerra en adoración a hacer guerra en su carne. Cuando usted hace guerra en su carne, usted usa armas humanas para pelear. Y le voy a mostrar las armas humanas que usó David. Primera arma humana, versículo 2. Dice ahí: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿Cuál es mi pecado contra tu Padre para que busque mi vida? ¿Qué entró en el corazón de David cuando no adoró? Cuando en ese viaje empezó a desesperarse. ¿Sabe qué entra? Autolástima, desánimo, depresión, autocompasión, victimarse. ¿Y por qué me está pasando a mí esto? Es que yo no sé, ni que yo fuera el más malo ni el más de mal. Muchas veces es la razón que usted y yo tenemos en la guerra espiritual. ¿Por qué me tiene que pasar esto? ¿Por qué tengo que estar pasando por esos problemas? ¿Por qué tengo que enfrentar estas situaciones? ¿Por qué esto no se resuelve? ¿Por qué esto no se cuadra? ¿Por qué esto no cambia? ¿Por qué no me sale este préstamo? ¿Por qué no organizo esto? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué mi papá? Bla, bla, bla. Primera cosa que se hace cuando no estamos peleando en adoración. Pero la segunda cosa, versículo 6, dice ahí: si tu padre me echa de menos, dile, David me rogó mucho que le dejara ir a toda prisa a Belén, su ciudad, porque allá se celebra el sacrificio anual por toda la familia. ¿Qué está haciendo ahora David? Está usando un arma muy utilizada: las mentiras, el engaño. En vez de David hablar con la verdad, David empieza a decir mentiras para protegerse. Vaya, dígale a su papá que yo me fui a ver el qué reacción toma, y si reacciona así, entonces me quiere matar, y si no reacciona así, no me quiere matar. O sea, él humanamente está viendo cómo resuelve su situación con Saúl. ¿Cómo puede verificar si Saúl definitivamente sí lo va a matar o no lo va a matar? Y entonces David empieza a envolverse en un montón de mentiras. Es más, le quiero contar un poquito más.
necesario hoy, en su situación, en la que usted esté atravesando, en la que usted esté pasando, que usted esté convencido que Dios ha estado ahí y que por esa razón tú puedes correr a sus brazos y adorarle. Así estés viviendo batallas. Yo te invito a que cierres tus ojos y la escuches. Es una oración más que una canción. Y ahora usted tómela como si usted la fuera a declarar.